Pasan 31 minutos de las 13 horas. Es momento de darle la bienvenida a Betty. Esta vez le damos la bienvenida a un sábado. ¿Cómo estás, Betty? Buenas noches para vos. Hola José, hola Cari, buenas tardes a toda la audiencia de Audición Gomidas. Nueva semana que culmina con nuevas agresiones por parte de Azerbaiyán, tanto en Armenia como en Artsaj. Fueron varios casos. El primero ocurrió el 16 de noviembre cuando las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán atacaron a la comunidad de Saruyen, perdón, en la provincia de Asqueran, específicamente a unos trabajadores mientras realizaban trabajos agrícolas. Por supuesto, como consecuencia de esta situación, los trabajos agrícolas se detuvieron ese día. Día siguiente, ¿no? Esta vez ocurrió en Armenia, más exactamente al este, ¿no? De la frontera con Azerbaiyán. El 17 de noviembre a las 11 de la mañana, Azerbaiyán volvió a violar el cese al fuego y como consecuencia un soldado armenio fue herido. Pero afortunadamente su vida no corre peligro. Al día siguiente, o sea que ya vamos 3 días consecutivos, las unidades azeríes dispararon a un asentamiento civil en Marduní, en otro campo, donde había personas también haciendo trabajos agrícolas. Como consecuencia, un tractor fue dañado y afortunadamente no hubo víctimas entre los civiles, ¿no? Pueden ver las imágenes del tractor averiado para aquellos que nos están siguiendo por YouTube. Después de estos hechos, el departamento policial empezó a preparar materiales para presentarlos a las tropas rusas de mantenimiento de la paz. Ante todo esto, salió a hablar el defensor de los derechos humanos de Artsaj, Kerim Stepanian, para alertar sobre la violación de los derechos de la población civil en Artsaj. Dijo que durante los últimos 2 años se han registrado violaciones al cese al fuego, como así también terrorismo psicológico, interrupción del normal funcionamiento de la infraestructura en Artsaj, la obstrucción de labores agrícolas, como les mencionaba, también vandalismo de valores culturales y cientos de actos ilegales, también como violaciones al derecho internacional humanitario, que llevaron a la pérdida de la vida, de la integridad física y mental del pueblo de Artsaj. También hubo violaciones al derecho a la propiedad, libertad, a la circulación, a la vida privada y familiar y a los derechos culturales y religiosos, entre otros tantos derechos. Pero vamos con los números, ¿no? En esta oportunidad, Stepanian dijo que desde el fin de la guerra hasta hoy se registraron 121 casos de delitos que produjeron daños materiales y humanos en la población civil de Artsaj. Muchos de estos delitos nosotros los informamos, ¿no? En nuestros reportes cada semana. Y vamos con más números. En este periodo de tiempo, o sea, en estos últimos 2 años, murieron 18 personas. 3 de ellos son civiles y 15 militares. 132 personas intentaron ser asesinadas, 54 civiles y 78 militares. 67 personas recibieron disparos y fueron sometidas a violencia física. 5 de las 8 personas que aparecieron accidentalmente en territorios actualmente ocupados por Azerbaiyán fueron devueltos con signos de violencia, tortura y fracturas en su cuerpo. También 13 casas residenciales fueron atacadas, 8 maquinarias agrícolas, 22 vehículos, 16 propiedades de otro tipo fueron dañados o destruidos, ¿no? También 5 campos fueron incendiados y también se robaron ganado pequeño y grande que pertenecía a los pobladores. Tengamos en cuenta
que estos números son solamente los pertenecientes a Artsaj, ¿no? Lo difícil de esta situación es la interrupción de los trabajos agrícolas, ¿no? Como les decía, es reiterativo el ataque a los trabajadores o maquinarias al momento en que están realizando estos trabajos. Y como siempre digo, la actividad agrícola ganadera es la principal actividad económica y la salida laboral de los habitantes de Artsaj, ¿no? O sea que si su trabajo está obstaculizado, no pueden trabajar, y si no pueden trabajar es difícil que se pueda vivir o cubrir sus necesidades básicas. Stepanian concluye su declaración diciendo que todas estas acciones son las pruebas reales de las intenciones de limpieza étnica de Azerbaiyán en un contexto de mensajes de un falso pacifismo por parte de Azerbaiyán. Vamos a una de las noticias más importantes de la semana, que aunque no ocurrió en Armenia, está directamente relacionado. Y fue histórico también en cuanto a su importancia, ¿no? Y consiste en la aprobación de una resolución del Senado de Francia que exige la retirada del ejército de Azerbaiyán del territorio de Armenia. Y también pide sanciones para el régimen de Aliyev. Y una cuestión importante también es que se llamó al gobierno francés a reconocer a la República de Artsaj. Esto ocurrió el 15 de noviembre, cuando se discutió sobre esta resolución que obtuvo 295 votos a favor y 1 en contra. A su vez, también pide que las autoridades de Azerbaiyán y todos sus socios en la región, en particular Turquía, respeten la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Armenia. Y también exige la liberación de todos los prisioneros de guerra armenios que están en este momento en Bakú. Otra cuestión importante que se plantea al gobierno francés es que se considere la creación de una oficina humanitaria en Artsaj que demuestre el apoyo de Francia a Armenia. Digo que esto es importante porque actualmente no hay organismos internacionales en este territorio, ¿no? O sea, en Artsaj, con excepción de la Cruz Roja. Así que cualquier otra presencia internacional evita, al menos un poco, que Artsaj continúe en un aislamiento, sea humanitario, informacional o de otro tipo. Las respuestas del lado armenio ante esta resolución del Senado de Francia no se hicieron esperar y fueron muy positivas. En primera instancia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Artsaj emitió un comunicado agradeciendo este gesto del Senado de Francia y haciendo hincapié en la necesidad de reconocer a la República de Nagorno-Karabaj y utilizar ese reconocimiento como una herramienta de negociación para establecer una paz duradera. Por su parte, Artur Tosmazian, el presidente de la Asamblea Nacional de Artsaj, saludó esta decisión del Senado francés y dijo que ojalá que esta iniciativa contribuya a la reanudación del proceso de paz en el marco del Grupo de Minsk de la OCE y también obligue a Azerbaiyán a volver a la mesa de negociaciones, renunciando a su política de terrorismo y chantaje. ¿Qué pasó del otro lado? Por supuesto, Azerbaiyán no se quedó callada y su Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que dijo que la resolución adoptada por el Senado francés está completamente alejada de la realidad, ¿no? Y que es falsa y que perturba el proceso de normalización de las relaciones entre Azerbaiyán y Armenia, y que la región de Karabaj es internacionalmente reconocida como parte de Azerbaiyán. Eso fue lo que dijo, como les decía, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán. Y para cerrar este tema, dejo algo para pensar, y como mencioné, bueno, anteriormente,
el Ministerio de Asuntos Exteriores de Artsaj envió un comunicado haciendo referencia a esta actitud positiva de Francia y agradeciendo, pero aún no lo ha hecho el Ministerio de Asuntos Exteriores de Armenia y no podemos decir si lo hará o no. Como ocurre regularmente, esta semana se llevó adelante una nueva sesión en la Asamblea Nacional de Armenia, en la que el primer ministro Nikol Pashinyan en esta oportunidad presentó los últimos avances en las negociaciones del Tratado de Paz con Azerbaiyán, ¿no? Pashinyan dijo que Armenia transmitió sus propuestas sobre el Tratado de Paz a Azerbaiyán en Washington. Recuerden los oyentes que el pasado 7 de noviembre se llevó adelante la última reunión tripartita con los ministros de Asuntos Exteriores de Armenia y Azerbaiyán junto al secretario de Estado de Estados Unidos. Entonces Armenia ha transmitido sus propuestas y está esperando las reacciones de Azerbaiyán. Lo que dijo el primer ministro es que la parte armenia enfatizó en que las tropas de Azerbaiyán deben retirarse de los territorios ocupados desde mayo del 2021. En esta sesión de la Asamblea Nacional, algunos diputados hicieron uso de la palabra para plantear algunas cuestiones. Uno de ellos fue el parlamentario opositor, Artavik Minasian, quien dijo que Armenia ahora está ratificando un protocolo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que en primera instancia fue ratificada en el 2010. Pero al margen de este tema puntual del documento, lo que Artavik Minasian dijo es que hay una diferencia importante entre el comunicado aprobado por decisión del gobierno y el comunicado presentado a la Asamblea Nacional, ya que la presentada a la Asamblea Nacional, en la sección de referencia, se menciona la frase República de Artsaj, pero esta frase no está en la redacción aprobada por el gobierno. Otro de los diputados que también hizo su planteamiento fue Artur Hachaturian, quien hizo referencia a que Armenia, o mejor dicho, el gobierno de Armenia, lleva a cabo un diálogo constructivo con Azerbaiyán en diferentes direcciones de sus relaciones, sea la demarcación fronteriza, la seguridad entre los dos países, el desbloqueo de los lazos económicos regionales y la comunicación de transporte. Pero si recordamos el informe de la semana pasada, mencionamos un discurso del primer ministro de Armenia, quien aseguró que Azerbaiyán está cerca de cometer un genocidio en Artsaj. La cuestión que planteó este parlamentario al oficialismo es que tomen una posición concreta, ¿no? ¿Azerbaiyán es un socio constructivo o es un Estado genocida? Porque lamentablemente la realidad del discurso de las autoridades de Armenia son en cierta medida confusas, ¿no? Ya que por un lado se plantea sobre lo productivo que sería la era de la paz con el país vecino, pero por otro lado se asegura de que es un Estado agresor y puede cometer un genocidio, y hay una parte del discurso oficial que parece que no tiene lógica, ¿no? Y pasamos a la siguiente noticia y tiene que ver con nuevas declaraciones del presidente de Azerbaiyán. En primera instancia, durante una reunión con la delegación de la Unión Europea, Aliyev dijo que no negociará con el recién nombrado ministro de Estado de Artsaj, Ruben Vartanian. Respecto a esto, dijo que si Armenia quiere hablar sobre los derechos y la seguridad de los armenios de Artsaj, en palabras textuales de Aliyev, él está listo para hablar de esto con los armenios que viven en Karabaj, pero no con Vartanian, ¿no? Que es un enviado desde Moscú, dice él, que tiene miles de millones de dinero robado al pueblo ruso en su bolsillo. Aliyev agregó que Ruben Vartanian fue enviado a Artsaj desde Moscú
con una agenda clara, ¿no? Y que él solamente hablará con la gente que vive allí, y que Pashinyan ni su gobierno tienen nada que ver en esta cuestión. O sea, lo que venimos planteando de que Azerbaiyán quiere sacar a Armenia del medio de las negociaciones, pero creo que no en el sentido de incluir a Artsaj en la mesa de negociaciones, sino solamente como forma de reforzar la idea de que el territorio de Artsaj le pertenece y que sus habitantes son sus ciudadanos. ¿Qué respondió Rubén Vartanian a todo esto? El nuevo ministro de Estado de Artsaj escribió en su Facebook que recibe de buen modo el hecho de que Azerbaiyán quiere un nuevo formato de negociaciones directas con Artsaj, con mediación internacional, pero que espera que Aliyev tenga un tono más constructivo y que le explique qué quiere decir que él vino de Rusia con una agenda clara. También Vartanian enfatizó en que él renunció a la ciudadanía rusa para evitar justamente acusaciones de que él tiene otros intereses y que él mismo cumple plenamente con el criterio que tiene que tener el negociador propuesto por Aliyev, o sea, que vive en Artsaj y que quiera vivir allí. Otro choque que se produjo esta semana con Aliyev y comenzó con un mensaje del primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, en la última sesión de gobierno, en el que afirmó que Azerbaiyán con sus acciones le recuerda a grupos terroristas como Al-Qaeda y el ISIS. ¿Qué respondió Aliyev? Que si Armenia quiere paz, debe renunciar a su retórica peligrosa, dijo él. Bueno, y en palabras de Aliyev, cuando Pashinyan dice estas cosas, debe entender que lo estamos escuchando y pensar en cuál pueden ser nuestras reacciones. Esto es lo que dijo Aliyev, lo cual es una amenaza directa, ¿no? Como si cualquier dicho con el cual Aliyev se sienta herido puede justificar una reacción violenta. Y para ir cerrando el informe, quería recordar a nuestros oyentes que el próximo 23 de noviembre se realizará en Yerevan la próxima reunión de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, ¿no? Uno de los temas más importantes que se va a tratar en este encuentro será la mejora del sistema de respuesta a crisis de esta organización y la discusión de medidas para brindar asistencia a Armenia. Recordemos que este es un tema polémico, ¿no? Que circula mucho en la sociedad armenia y tiene que ver en que si vale la pena o no, o si ayuda o no formar parte de esta organización que, según la información difundida y lo que muchas voces dicen en la sociedad armenia, esta organización no asistió a Armenia en los últimos ataques de Azerbaiyán el 12 de septiembre, a pesar del pedido de asistencia explícita por parte de Armenia. En esta reunión participarán los mandatarios de los países miembros de la organización, como estamos viendo en la imagen, y eso quiere decir que también el presidente de Rusia, Vladimir Putin, estará en Armenia entre el 22 y el 23 de noviembre. Una visita que tiene muchas expectativas y es muy esperado. Y ahora sí, la última noticia del reporte semanal y tiene que ver con el nacimiento de una bebé, de la bebé número 8 mil millones de la población mundial. Tal vez nuestros oyentes hayan escuchado sobre el hecho tan importante de que la población mundial llegó a los 8.000 millones, ¿no? Entonces, como es difícil deducir realmente cuál fue el nacimiento que completó este número, la UNICEF propuso a cada país que seleccionara al bebé que represente la persona número 8.000 millones. En Armenia, esta bebé es Arpi, y ya pueden ver en la imagen para todos aquellos que nos están siguiendo por YouTube, y nació en la maternidad de Marduni en la provincia de Kegarkunik.
Así que, bueno, ARPI es la representante del nuevo número al que ascendió la población mundial y nosotros cerramos este reporte con esta buena noticia. Muchas gracias, Betty, qué linda noticia, sí, esta última que diste. Comenzaste el reporte con cosas complicadas como está acostumbrada últimamente nuestra madre patria, pero lo cerraste con una linda noticia. Te agradecemos mucho por tu participación, nos volvemos a ver la próxima semana y que tengas un lindo sábado. Muchas gracias a ustedes, nos vemos.